Y el conversatorio, como les decía, se llama Elecciones bajo la lupa, que lleva el nombre de este libro que recoge los informes de las diferentes misiones electorales que estuvieron en nuestro país en el proceso electoral, elecciones generales 2021 y también en las elecciones municipales y regionales 2022. Y para poder desarrollar un poco de lo que van estos informes y sobre lo que vamos a conversar en este conversatorio, valga la redundancia, el sábado, nos acompaña Hernán Espino, especialista en temas electorales. ¿Cómo está? Muy buenos días, doña. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué es importante revisar, atender y conversar sobre lo que nos dicen estos informes de las misiones de observación electoral? Como bien señalas, el día de mañana se va a dar la presentación de la segunda edición de esta publicación muy importante del Jurado Nacional de Elecciones, Elecciones bajo la lupa, que contiene el conjunto de informes de las misiones electorales que arribaron al país tanto para las elecciones generales 2021 como para las elecciones regionales y municipales 2022. No debemos de perder de vista que ambas elecciones se llevaron, tal como lo señalan algunos de estos documentos, dentro de un contexto muy particular. El término usado, complejo. ¿Y complejo por qué? En primer lugar, porque son dos elecciones que se llevan a cabo en el marco o en el contexto triste para el país de la pandemia producida por la COVID. Y en segundo lugar, por el tema de la alta polarización política que se vivió en ambas elecciones, principalmente en las elecciones generales 2021, ¿no? Entonces, ya con el transcurso del tiempo, ya alejándonos cada vez más de ambos procesos, siempre va a resultar muy importante analizar las cosas que estuvieron bien de parte del desarrollo de estos procesos electorales, así como las atingencias o retos que nos da a conocer estos informes y que el país tendría que analizar dentro de sus diferentes ámbitos para ir mejorando, por ejemplo, la normativa electoral para próximos procesos electorales. Uno de los puntos que anota aquí, que a mí me pareció muy interesante, tiene que ver con la normativa dispersa. Y esto creo que es importante porque el jurado ha presentado diferentes proyectos para poder unificarlas en un solo código. Sí, por ejemplo, dos de los informes que podríamos traer a colación el día de hoy sería el desarrollado por la misión de la Organización de Estados Americanos, la OEA, así como por el de la Unión Europea, donde dan a entender de que un problema dentro del sistema electoral peruano, entendido el sistema electoral como este conjunto de normas o reglas que permiten en un momento determinado transformar los votos en representación política, es que este conjunto de reglas está reglamentado, regulado en diversas normas, en diversas leyes, ¿no? Y lo cual un poco que puede perjudicar en la comprensión de los actores electorales, llámese las organizaciones políticas, los candidatos y así también, ¿por qué no?, en la propia organización electoral, quien es el llamado a aplicarla. En esa medida, una de las grandes recomendaciones es la discusión y el trabajo de un código electoral que llegue a resultar en un cuerpo donde se integre tanto las normas que permitan el pleno ejercicio del derecho, el reconocimiento de estos derechos, así como los plazos para su propio ejercicio. Por ejemplo, es muy llamativo, y lo resalta el informe de la OEA, de que para dar a entender de que en los casos, por ejemplo, que se vive o que se vivió en el país de una alta polarización y la presentación de numerosos recursos de nulidad, nuestra legislación actualmente no recoge, por ejemplo, plazos como tal, ni especifica básicamente a los actores electorales en qué etapas se puede reclamar o qué tipo de cuestionamiento se puede realizar en las diversas etapas del proceso electoral, ¿no? Esto es muy importante por cuanto no debemos de perder de vista que el proceso electoral, al ser un conjunto de actos que se van cerrando a través de distintos hitos establecidos en el calendario electoral, no se podría estar discutiendo al final del proceso temas que se debieron y se han cerrado oportunamente, por ejemplo, al inicio o en la determinación de candidaturas, ¿no?
Qué bueno que lo mencionaba, porque justamente ahí iba mi segunda pregunta de la etapa postelectoral, que es la que nos trajo la mayor cantidad de dificultades en ese momento y la que nos sigue trayendo dificultades hasta el día de hoy, porque a raíz de estos recursos y de la, digamos, el debate, el descontento de las organizaciones políticas, se vio afectada la institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones y se afectó la confianza de la ciudadanía en el organismo máximo del sistema electoral. Y esto lo venimos arrastrando hasta el día de hoy con discursos que todavía nos hablan de fraude. Claro, además de estos dos primeros elementos que mencionábamos, que era el tema de la pandemia y el tema de la alta polarización política, surge este tercer elemento, que es la desconfianza. Una desconfianza que, en cierto sentido se podría hacer que se trasladó hacia el funcionamiento, ¿no?, respecto de los organismos electorales. Confianza que habría que resaltar en este caso, que las propias misiones resaltan, por ejemplo, la transparencia y el alto grado de profesionalismo en que los organismos electorales, enfrentando estos nuevos retos, afrontan ambos procesos electorales, ¿no? Sin embargo, a partir también de este documento, nosotros podríamos ir analizando cuáles son los elementos que todavía deberían analizarse para futuras regulaciones, futuras modificaciones respecto a las labores que deba realizar el Jurado Nacional de Elecciones o la propia Oficina Nacional de Procesos Electorales o el mismo Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Siempre dentro de este contexto, salvaguardando su independencia y autonomía de estos organismos electorales. No se debe perder de vista jamás que estos organismos electorales surgen ¿no?, dentro de un contexto histórico bajo dos características, al menos que podemos mencionar el día de hoy. Uno, que son organismos que están apartados totalmente del poder político. Y en segundo lugar, y relacionado con este primero, es también distantes o la no intervención de los partidos políticos dentro de la toma de sus propias decisiones, ¿no? Entonces, estos elementos, en cualquier reforma que se plantee hacer, tanto para el tema de la organización de los procesos electorales como de la propia administración electoral, no debería perderse jamás de vista. Sí, estos son partes importantes que recoge este informe y que, por cierto, nos hablan mucho, además de la transparencia en mostrar a la ciudadanía las decisiones que se iban tomando con respecto a la resolución de estos recursos. Y creo que esto ha sido resaltado de manera positiva por este informe, al menos de la OEA, de todos los informes en realidad, pero sobre todo el de la OEA, que es el que más he revisado. El poder haber hecho de conocimiento oportuno de los ciudadanos cómo se iban resolviendo estas controversias con respecto a votos impugnados o actas impugnadas. Y creo que esto ha sido importante para poder justamente dar a conocer cómo se estaba haciendo el trabajo de manera transparente y libre, ¿no? Sí, y eso está muy bien resaltado por los informes de las misiones internacionales, donde se da cuenta de una práctica que no solamente ha sido parte de estas elecciones 2021 o de las últimas elecciones regionales y municipales 2022, sino que es una práctica que viene desarrollando, por ejemplo, la Oficina Nacional de Procesos Electorales desde muchos procesos anteriores, donde las diferentes actas electorales, ¿no?, que van a servir de sustento para el cómputo de las votaciones, son escaneadas y publicitadas en su portal electoral. Práctica que también tiene el propio Jurado Nacional de Elecciones en relación a aquellas actas electorales que por algún defecto en su llenado son consideradas como actas observadas y pasan a la jurisdicción electoral a fin de ser revisadas y ver si pueden ser, si esas observaciones son salvables para que puedan ser posteriormente computadas, pero que también el Jurado Nacional de Elecciones las escanea y las presenta al público, es de acceso público, en su portal institucional, ¿no? Entonces, son prácticas que el sistema viene aplicando desde muchos años atrás y que siempre deben de ser resaltadas, ¿no?, en la medida de que frente a una ola de desconfianza al ciudadano en general se le debe dar a entender que
tiene los mecanismos para contrastar, ¿no?, de cómo se está llevando a cabo el cómputo de las votaciones en un proceso electoral. Muchas gracias, señor Hernán Espino, por habernos acompañado. Va a estar usted mañana, acompañado también del doctor César Azabache y el doctor Sanginés, miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, conversando en este evento en la FIL. Sí, el día de mañana aprovecho para reiterar esta invitación para que puedan asistir a la presentación de esta segunda edición de esta publicación del Jurado Nacional de Elecciones, Elecciones bajo la lupa, ¿no?, donde se podrá reflexionar sobre los retos que aún debe de afrontar el sistema electoral y en sí nuestros diferentes actores electorales a las próximas elecciones, ¿no?